En mi camino a casa del trabajo, sonó mi celular. Lo contesté y escuché a la policía informándome que mi esposo había resultado herido en un incendio. Mi esposo había mencionado una reunión de trabajo ese día, así que me sorprendí. ¿El incendio fue en nuestra casa? Corrí a casa para encontrar nuestro hogar intacto. Un gran alivio. Sin tiempo para relajarme, llamé rápidamente a una amiga para que cuidara a mis hijos y me dirigí al hospital. Cuando llegué al hospital, mi esposo estaba dormido en su habitación, aunque sabía que había resultado herido en el incendio. Sus quemaduras no parecían tan graves. La habitación tenía 2 camas, la otra tenía la cortina corrida. El doctor explicó que, aunque mi esposo tenía algunas quemaduras, deberían sanar en unas semanas. El problema más serio era una columna rota por saltar de una ventana del 3er piso para escapar del fuego, lo que podría tener efectos a largo plazo. Cuando regresaba a la habitación de mi esposo después de la explicación del doctor, una enfermera me detuvo para disculparse por haber colocado a mi esposo en una habitación con una paciente femenina. Cuando pregunté sobre la mujer, supe que también era víctima del mismo incendio y había sido ingresada en el hospital al mismo tiempo. ¿Dónde ocurrió el incendio?, pregunté. ¿Cómo está relacionado con el trabajo? No puedo revelar esa información. Solo ve a casa y tráeme un cambio de ropa. ¿Por qué debería hacer eso? Porque es normal que una esposa cuide de su esposo hospitalizado. No lo veo así. Usualmente me ignoras a mí y a los niños cuando estamos enfermos, así que no esperes que te cuide ahora. Esa es una excusa irrazonable. En ese momento, se abrió la puerta de la habitación del hospital y entró alguien que reconocí. Me confundí cuando vi que la cortina alrededor de la otra cama se había corrido. Al ver a la persona acostada allí, me quedé sin palabras. Me llamo Amy. Tengo 30 años y una familia de 4, mi esposo y nuestros 2 hijos, de 3 y 5 años. He trabajado en la empresa a la que me uní cuando tenía 22 años. Mi esposo solía trabajar en ti, pero dejó su empleo hace aproximadamente un año, diciendo que quería adaptarse a un estilo de trabajo más moderno. Tomó esta decisión sin consultarme, lo que llevó a una discusión acalorada. Insistió en que el trabajo independiente aumentaría nuestros ingresos, a pesar de mis preocupaciones por no haberlo discutido con la familia. Después de renunciar, comenzó a trabajar desde casa, pero las cosas rápidamente empeoraron. Comenzó a dormir hasta el mediodía y pasaba noches jugando en su oficina. Cada vez que le preguntaba sobre su trabajo, decía, tengo un deber de confidencialidad, así que no puedo discutirlo, y nunca daba una respuesta clara. Inicialmente, el ingreso de mi esposo era de 2,000 pesos al mes, pero cayó de manera constante. En los últimos 6 meses, se había reducido a alrededor de 500 pesos al mes. A pesar de estar en casa todo el tiempo, no contribuía a las tareas del hogar ni al cuidado de los niños. Cuando los niños se resfriaban, él los evitaba diciendo, no puedo permitirme enfermarme también, y se iba por días. Cuando yo me enfermé y le pedí que cuidara a nuestro hijo mientras yo iba al hospital, respondía, ¿por qué no llevas a los niños al hospital? Y se encerraba en su oficina, sin ingresos, sin ayuda en casa y sin preocupación por su familia. Mi frustración creció. Contemplé el divorcio, sintiéndome agobiada y desalentada por su falta de paternidad. Sin embargo, mi apretada agenda dificultaba avanzar con los preparativos para el divorcio, lo que aumentaba mi frustración diaria. Durante este periodo, mi esposo, que rara vez salía de casa, comenzó a salir frecuentemente y mantenía su celular pegado a él. Sospechaba que podría estar teniendo una aventura, aunque me habría devastado la infidelidad en el pasado. Esta vez la vi como una oportunidad para usarla en el proceso de divorcio. Intenté reunir evidencia pero luché para acceder a su celular ya que siempre lo llevaba consigo. Consideré contratar a un investigador privado, pero con mi ingreso siendo el único apoyo para nuestra familia, mis ahorros eran mínimos. El estrés de tratar de atraparlo en su aventura aumentaba diariamente, y luego llegó un punto de inflexión. Una noche, mientras regresaba a casa del trabajo, la policía me llamó para informarme que mi esposo había resultado herido en un incendio. Mi esposo había mencionado una reunión ese día, así que me alivió encontrar nuestra casa a salvo al llegar. Sin tiempo que perder, organicé rápidamente para que una amiga cuidara a mis hijos y me dirigí al hospital. Cuando llegué al hospital, mi esposo estaba dormido en su habitación, aunque había oído sobre el incendio. Sus quemaduras parecían menores. La habitación tenía 2 camas, con la cortina corrida alrededor de la otra. Mientras estaba allí, una enfermera me informó que el médico de turno explicaría las cosas pronto, así que salí de la habitación. El doctor explicó que, aunque las quemaduras de mi esposo sanarían en unas semanas, el problema más serio era una columna rota por saltar de una ventana del 3er piso para escapar del fuego, lo que podría tener efectos a largo plazo.
Pensé que debería haber finalizado el divorcio antes. Me sentí insensible, pero me costaba imaginar cuidarlo en estas circunstancias. Cuando regresé a la habitación, la enfermera se disculpó por la disposición de la habitación, revelando que la mujer en la otra cama también había estado en el incendio y había sido ingresada simultáneamente. ¿Podría ser esta mujer la amante de mi esposo?, me pregunté mientras volvía a entrar en la habitación para encontrar a mi esposo despierto. ¿Dónde ocurrió el incendio? No puedo revelarlo. Es relacionado con el trabajo. Al ver la vacilación de mi esposo, me convencí de que había estado con su amante cuando ocurrió el incendio. De todos modos, ve a casa y tráeme algo de ropa. ¿Por qué debería hacerlo? Porque eres mi esposa. Se espera que cuides de tu esposo hospitalizado. No lo veo así. Nunca ayudas cuando los niños o yo estamos enfermos. Así que no esperes que te cuide ahora. Esa es una mala excusa. Mientras mi esposo hablaba, la puerta de la habitación se abrió y entró el señor Smith, un amigo mío. Me sorprendió ver a alguien que conocía. El señor Smith hizo una inclinación y retiró la cortina de la cama adyacente. Para mi sorpresa, la señora Smith, mi amiga cercana, estaba acostada allí. Me volví hacia mi esposo, que se había puesto pálido y evitaba mi mirada. Ah, ya veo. Era evidente que la señora Smith era la amante de mi esposo, y me quedé sin palabras. La señora Smith era alguien que había presentado a mi esposo, e incluso había traído a su hijo a nuestra casa. Le había confiado sobre la reciente indiferencia de mi esposo y mis sospechas de su infidelidad. No pude evitar preguntarme sobre las intenciones de la señora Smith mientras escuchaba mi historia con una expresión seria, asintiendo en acuerdo. ¿Estaba tratando de medir cuánto sabía yo sobre la aventura? Luché contra el impulso de confrontar a ambos, ella y mi esposo, de inmediato, y decidí hablar con el señor Smith en su lugar. Usted es el señor Smith, ¿verdad? Su esposa siempre ha sido muy solidaria conmigo. Oh, lo siento, estoy un poco desorientado. Escuché que su esposo y mi esposa estaban en el mismo incendio. Él no me dice dónde ocurrió. ¿Sabe algo al respecto? El señor Smith miró a mi esposo antes de responder. Siento que tu esposo estuviera involucrado. El incendio ocurrió en mi casa. ¿En su casa? No sabía que mi esposo te estaba visitando. Cuando miré a mi esposo nuevamente, él se estaba escondiendo bajo las cobijas. Disculpe, pero tengo algo que me gustaría discutir. ¿Tiene tiempo? Sí, tengo. Tenía una buena idea de lo que el señor Smith quería discutir. Nos trasladamos a un restaurante cercano, donde él reveló que había sospechado que su esposa estaba engañándolo durante varios meses y había estado recolectando evidencia. Había encontrado una foto en su teléfono mostrando a su esposa con otro hombre y recientemente había contratado a un investigador privado para obtener evidencia concreta de la infidelidad. Le compartí que también había sospechado de la infidelidad de mi esposo, pero no sabía quién era la otra persona. Cuando mencioné mi intención de divorciarme de él, el señor Smith se ofreció a ayudarme, y discutimos nuestros planes para el futuro. 2 días después, el señor Smith y yo visitamos el hospital juntos. Mi esposo y la señora Smith seguían compartiendo una habitación. Cuando nos vieron, sus expresiones se tensaron. Me alegra ver que ambos están bien. Vine el otro día, pero no pude hablar con ustedes ya que estaban descansando. ¿Cómo están sus heridas? Me fracturé el hombro, así que necesitaré un tiempo para recuperarme. Eso suena difícil, con tu situación actual. Espero que te recuperes pronto. Sí, y nuestro hijo todavía es pequeño. Claro, tendrás que considerar la manutención infantil, así que es mejor que te recuperes pronto y empieces a buscar trabajo. La señora Smith parecía confundida, claramente sin entender las implicaciones de nuestra conversación. Oye, deja de hablar y dame solo mi ropa. No traje nada, te dije antes que ya no me encargaré de ti. ¿Qué? Lo que traje hoy no son ropa, son estos. Saqué los papeles de divorcio de mi bolso y los coloqué frente a mi esposo. ¿Papeles de divorcio? ¿Realmente intentas dejarme ahora por mis heridas? Esto no tiene que ver con tus heridas. Mencionaste una reunión de trabajo el día en que fuiste admitido. Entonces, ¿por qué estabas en la casa de la señora Smith? Oh, no lo mencioné, pero la señora Smith es una socia de negocios. Estábamos discutiendo trabajo en su casa cuando ocurrió el incendio. ¿Crees que esa excusa funcionará? Sé sobre tu aventura con la señora Smith. Tus excusas son simplemente patéticas. La expresión de mi esposo se tornó severa mientras respondía defensivamente. Deja de hacer un drama por una pequeña aventura. ¿Qué harás después del divorcio? ¿Realmente puedes encargarte de criar a nuestros 2 hijos sola?
Por supuesto que puedo. He estado manejándolos por mi cuenta durante bastante tiempo. Apenas te has encargado de ellos. Solo he jugado con ellos ocasionalmente, y los padres del vecindario están más involucrados que tú. Bueno, manejar con un solo ingreso será desafiante. Hasta ahora hemos dependido de 2 ingresos. ¿Quieres que nuestros hijos vivan en la pobreza? Estará bien. Sin tus gastos, nuestras vidas podrían incluso mejorar. Pero me estás dejando mientras estoy herida. Si la gente se entera de que abandonaste a un esposo que necesita rehabilitación, dañará tu reputación. Sería mejor finalizar el divorcio después de que me recupere, ya que tiendes a rendirte a mitad de camino. No puedo esperar a que te recuperes por completo. Tienes a tu amante para cuidar, ¿no? Ante esto, mi esposo miró a la señora Smith y pareció aceptar la situación a regañadientes. Si insistes, está bien. Ya no te necesito. Un cobarde que entrega papeles de divorcio a una persona herida. Me divorciaré ahora. Entrega los papeles. Cuando extendió la mano para tomar los papeles, los retiré de su alcance. No tan rápido. ¿Qué quieres decir? Quieres un divorcio, ¿verdad? No hemos discutido sobre la manutención o la pensión alimenticia. Estás tratando de evitar pagar las facturas del hospital y la rehabilitación. Oh, cierto. Bueno, será mejor que comiences tu rehabilitación rápidamente y ganes dinero para pagar la pensión alimenticia. No tienes ahorros, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Sin ahorros? La señora Smith parecía sorprendida por mis palabras, y mi esposo me lanzó una mirada seria. Dijiste que tenías ahorros de 4 cifras. Afirmaste que el trabajo independiente era rentable. Quise decir que podría ahorrar 4 cifras fácilmente, pero lo estoy gastando tan pronto como entra, aunque puedo ahorrar dinero rápidamente. Mi esposo intentó dar excusas. A pesar de que su ingreso actual era solo de unos 500 pesos al mes, me mantuve en silencio, sin querer discutir más. Con el divorcio acordado, expuse los siguientes pasos a mi esposo y a la señora Smith. Mencioné que habíamos seleccionado un abogado para manejar la compensación por la aventura y que recibirían una carta certificada del abogado pronto. Luego, dejamos la habitación del hospital. Cuando regresé a casa, comencé a prepararme para la mudanza, mientras mi esposo seguía en el hospital. Visité a la amiga que había cuidado a nuestros hijos el día que él fue ingresado en urgencias, llevándole una caja de chocolates como agradecimiento. Le informé que mi esposo estaba estable después del incendio en la casa de la señora Smith y que no estaba en peligro inmediato. También le compartí que planeaba divorciarme de él y mudarme debido a su infidelidad, aunque no mencioné explícitamente a la señora Smith como su amante. Mi amiga parecía entender la situación. Tenía la intención de dejarlo claro. Y dado que varias personas ya estaban al tanto de la conexión del incendio con mi esposo, la noticia probablemente se difundiría de todos modos. Como habíamos planeado, consulté a un abogado sobre el divorcio, pero enfrentamos desafíos para llegar a un acuerdo sobre los montos de compensación y pensión alimenticia. Inicialmente, mi esposo se jactaba: soy freelance, así que puedo trabajar desde la cama incluso si estoy herido. Incluso podría ganar más de $100,000 al año. Incluso si me hago rico, no te volveré a aceptar. Esperaba que su arrogancia lo llevara a pagar la compensación y la pensión alimenticia requeridas, pero sus expectativas de ingresos poco realistas se desmoronaron rápidamente. Se volvió cada vez más reacio a pagar, pidiendo extensiones y reducciones, y finalmente me llamó directamente para suplicar su caso. $20,000 en compensación es excesivo. Mi infidelidad es en parte porque siempre estabas demasiado ocupada. ¿No es más razonable $5,000? No es que no pueda ganar dinero. Mis clientes dejaron de contratarme porque perdí una fecha límite por unos días. No es culpa mía. No puedo pagar el monto completo. Si realmente quieres el dinero, habla con esos clientes. Le dije firmemente: discútelo con el abogado. Y colgué. Posteriormente, pedí al abogado que informara a mi esposo que, si las negociaciones se prolongaban, procederíamos con la mediación. Mi esposo aceptó nuestros términos, y a partir de ahí, todo procedió sin problemas. Recibimos un pago global por compensación y pensión alimenticia, y el divorcio se finalizó. Los Smith también se divorciaron, con el señor Smith obteniendo la custodia de sus hijos. Durante la aventura, la señora Smith había dejado a su hijo mayor, de 10 años, para que cuidara a sus hermanos menores mientras ella salía. Después de mudarme cerca de mis padres, escuché de una amiga que mi exesposo y la señora Smith se habían vuelto a casar. Continuaron viviendo en la casa donde ocurrió el incendio. Mi exesposo, ahora usando un bastón, y la señora Smith, con el cabello siempre despeinado y un aspecto sombrío, parecían una pareja de ancianos a pesar